Oh Señor Jesús, buenos días a todos los hermanos en toda la tierra. Gracias, hermano Pedro, por estar una vez más con nosotros. Hermano Amir y Andrés, más una live con el PAC. Estamos comenzando. El PAC está lleno. En toda la tierra está siendo representada. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos. La iglesia ha respondido a la palabra profética. Fuimos llamados, pero recibimos también una visión. No vamos a desviarnos de esa visión. La visión de hijos de Dios, de predicadores del Evangelio, de aquellos que edificarán la casa de Dios. Señor Jesús, hermanos, no estábamos para ser colocados en este plano, pero nos llamó y nos incluyó dentro de ese plan. Señor Jesús, y hoy somos como Jacob, que tenemos nuestras dificultades. Señor nos prueba, Señor trabaja en nosotros, hermanos, pero vamos a heredar esta tierra. Somos aquellos que recibieron la promesa de reinar con Cristo. Vamos a vivir nuestra vida hasta el fin, con los ojos al cielo, siendo columnas en la casa de Dios. Y gracias a Dios por el comportaje, una herramienta maravillosa que eso nos ha perfeccionado, transformando nuestro carácter, volviéndonos siervos realmente útiles a Él. Y así ganamos más personas en las calles, edificamos la iglesia, aprendemos a trabajar uno con el otro en unidad, inmersos en el amor. Señor Jesús, hermanos, el comportaje es maravilloso. Nosotros podemos probar la palabra de una manera real. Cuando en la conferencia el hermano Pedro habló algo que transformó mi entendimiento sobre la salvación divina, el plan de Dios. Hermano, es muchos conceptos en mi cabeza, pero de una manera simple el Señor nos ha dado su salvación por medio del lavar del agua por la palabra. Oh, Señor Jesús, hermano, y la experiencia en las calles nos hace depender más de la palabra. Cuando servimos a la línea de frente, no tenemos artificio, solo la palabra. Y la palabra hace la obra. La palabra nos transforma. Oh, Señor Jesús, estamos contentos en esta semana. Hemos recibido hermanos de Europa. Señor Jesús, también recibimos hermanos que sirven en Colombia, en Centroamérica, hermanos que sirven en Chile. Tenemos misioneros que están yendo a África. Señor Jesús, yo creo que de Asia no tenemos a nadie por ahora, pero tenemos orientales representados aquí. También tenemos hermanos de América del Norte. Aleluya. Quiero pasar para Josmar para que también nos aliente y oiremos más testimonios. Señor Jesús, hermanos, qué maravilloso es esta visión controladora, esa visión gobernante que recibimos en esta conferencia. Esta visión ha transformado nuestra vida. También nos ha conducido para ser vencedores. Señor Jesús, amar lo que Dios ama, hacer lo que Dios quiere que se haga en esta tierra, que es establecer su reino. Y acá en el PAC podemos probar, podemos sentir el sabor con más intensidad de aquello que es esa visión gobernante, esa visión que nos controla. Alabado sea el Señor. Estamos acá entonces muy contentos. Nosotros de Europa estamos acá, gracias a Dios, batiendo un número de récord de hermanos que vinieron antes. Y después de la conferencia estamos en 29 hermanos. Oh Señor Jesús, y aleluya, creemos que cosecharemos los frutos en Europa. De esto es lo que Dios está proporcionándonos acá en el PAC. Y individualmente hemos tenido experiencia maravillosa de percibir ese sentimiento que el hermano Pedro habla de servir juntos. Estamos acá, hermanos de Alemania, de Portugal, hermanos de España, de Italia. Estamos en Europa, vivimos cada uno en su localidad, pero acá, conviviendo juntos, sirviendo juntos, nos sentimos más entrelazados, nos sentimos que somos más próximos, más cercanos, más unidos, más armónicos. Oh, Señor Jesús, y esa armonía alcanzará más toda Europa para producir frutos para el Señor. Jesús es el Señor. Vamos a llamar a los testimonios. Vamos a comenzar con Riagi y Caio. Señor Jesús. Amén, hermanos. Estamos muy felices porque la palabra profética nos ha revelado el corazón de Dios. Señor Jesús. Y lo que está quedando claro es que Dios no abre mano de su voluntad. La voluntad de Él es encabezar y gobernar todas las cosas por medio de la palabra profética. Señor Jesús,
Y con ese sentimiento salimos a las calles, como hablaba la inmersión ayer, amar lo que Dios ama. Y Dios ama a las personas. Dios quiere encabezar a las personas en Cristo. Y con ese sentimiento es que encontramos a Israel. Él está con nosotros acá, participando de la live con nosotros. Juntos tuvimos experiencia de hacer coportaje. Y este fue nuestro equipo de ayer, Caio, Israel y Matías. Hicimos coportaje en Alphaville juntos. Sembramos varios libros y vamos a pasar a los hermanos para que compartan la experiencia. Amén. Estamos saliendo de esa esfera de la teoría y colocar en práctica la palabra. Eso está transformando en realidad nuestro vivir. Particularmente para mí, esa fue una experiencia de vivir esta realidad de la palabra siendo aplicada y llevar el gobierno de Dios a las personas. Esta fue nuestra oración. El día jueves, saliendo a las calles con el hermano Riaggi, yo tuve el sentimiento de abordar a un empresario muy famoso aquí, en Alphaville, y pensé, voy a llevar ese gobierno de Dios a él. Al principio hablé con él, podemos tomar un café, conversar, pero mi corazón estaba quemando en la palabra de llevar, y él dijo, no puedo estar, pero hable con ese funcionario. Yo quiero que conozca todo el espacio. Entonces fuimos, él nos presentó y las coincidencias fueron sucediendo. Hablando sobre Génesis, es eso que manda, dijo. Michelle se llama. Reúne a todos que nosotros haremos hacer una inmersión y orar por ustedes. Él reunió toda la empresa e hicimos la inmersión con ellos. Nosotros no hablamos nada de nosotros mismos, pusimos al Señor, colocamos la palabra pura, hicimos después una oración que fueron muy tocados, sembramos su quita ya, y ahí Israel aparece atrás, con su nombre Israel es nuestro príncipe, y él vino hasta nosotros con su corazón ardiente, con lo que él dijo, oh, mi corazón está ardiendo, quiero saber qué es esa obra misionera. Y ahí él salió con nosotros, tuvo esa experiencia de abordar a las personas. Aún estaba con bastantes preguntas de curiosidad, de conocer, de saber cómo funciona. Pero él pudo probar un poco en las calles. 2 horas estuvo con nosotros, sembramos kits. Él fue viendo la actuación, cómo Dios estaba haciendo. Y Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Qué alegría. Qué honra estar en las calles, abordando a las personas. Estamos aprendiendo a ser gobernados por Dios. Y hay personas que también quieren ser gobernadas y necesitan de eso. Entramos en algunos restaurantes y uno de ellos fuimos directo para una mesa, a un matrimonio sentado y me senté al lado de ellos. Me presenté, soy Matías. Me gusta Alemania. Yo tengo un Porsche incluso de Alemania. Me gustaría orar por ustedes. Ellos dijeron, sí, queremos mucho. Incluso Matías, ora porque tengo aquí una empresa grande. La empresa está bien, pero estoy ansioso, con dudas de cómo proseguir en algunos aspectos. Y tú llegaste como un ángel para nosotros. No sabíamos cómo tomar decisiones. Entonces lloré. Ellos fueron muy tocados. Y después simplemente coloqué algunos libros en la mesa y él dijo, este libro va a hacer que tú seas gobernado por Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere hacer en tu vida, es eso. Claro, dijo. ¿Cuánto? Lo que Dios coloque en tu corazón. Lo importante es no es valor, sino la palabra recibir. Él ofrendó una cuota entera. Señor Jesús, entonces hay personas que tienen el corazón de amar lo que Dios ama, que son las personas. Amén. Oh Señor Jesús, hermanos, solo reforzar tanto Cayo como Matías que compartieron. Ellos son valientes de David, trabajan, tienen su empresa, pero sirven en la obra también en Europa y vinieron a tener esa experiencia en el PAC. Entonces, valientes de David, el PAC también es para ustedes.
Ahora quiero llamar a Tulio y a Ana, que son también capitanes, están siendo preparados, sirviendo con la casa de adolescentes, también trabajan, pero están acá siendo perfeccionados. Amén. Amén, hermanos. Señor Jesús, mi corazón está ardiendo, no solo por el nerviosismo. Señor Jesús, nuestra fe necesita ser purificada. En las calles, la manera de ser que nuestra fe se purifique, llevar toda mezcla, todo interés personal. Señor Jesús, yo pedí una experiencia al Señor. Servimos en Porto, en Europa, servimos a los hermanos, queremos avanzar. Y yo pedí al Señor, Señor, me da experiencia que yo voy a utilizar, que sea útil allá. Y el Señor me dio un amor por la persona. Yo salí en el comportaje con mi método, como yo aprendí en el pasado, y yo no tenía esa haber percibido como oírla, de hecho, de tener la experiencia de oír a las personas, de amor por ellas, de amor, de orar con sentimiento por ellas. Esto sirve porque Dios se ha levantado para que cuidemos sus personas allá con mucho amor. Señor Jesús, esta ha sido nuestra experiencia. No importa lo que tú hagas, siempre tengas un corazón de misionero. Señor Jesús. Amén, hermanos. Quiero alentar a todos, los capitanes, todos los valientes, todos los intendentes, a venir realmente al PAC, a oír al CEAPE para probar eso. En las calles que nosotros experimentamos el sentimiento de la palabra. En el comportaje, nosotros experimentamos que cuando termina la capacidad nuestra, ahí es que el Señor puede actuar. Señor Jesús, por eso necesitamos de esta experiencia en nuestra vida para que llevemos a nuestra localidad nuestro trabajo y para experimentar ese sentimiento de la palabra. Necesitamos de eso, que la palabra es viva y el comportaje solo funciona cuando nosotros también experimentamos la palabra. Tuvimos muchas experiencias con muchas personas experimentando ese sentimiento de la palabra, llorando con la primera frase. ¿Qué es eso? Es el poder de la palabra. Primero quema nuestro corazón y después en las personas. Y así es que ganaremos esa visión gobernante. Cuando ganemos esta visión, todos nosotros. Amén. Señor Jesús. Aleluya. Quería agradecer en primer lugar al equipo del PAC por todo el cuidado que hemos recibido esos días acá. De hecho, ha sido muy bueno. Yo estoy muy alentado porque, como el hermano habló, ver tantos hermanos de Europa acá en el PAC es algo histórico. Para ser rápido, solo quería compartir una experiencia muy fuerte que tuve y con el punto 4 de la inmersión del día jueves. El fin de la capacidad humana es el inicio de la actuación de Dios. Muchas veces se nos hace pasar por situaciones difíciles, llevándonos a nuestro límite. En ese momento solo nos resta depender exclusivamente del Señor, que nos proveerá una salida por nuestra comunión con Él por medio de la palabra viva que viene del propio Dios. Hermano, con este sentimiento fui a orar por las personas, abordé a una joven, ella aceptó la oración y leí el punto. Yo estaba pidiendo una experiencia por el Señor para tomar una decisión importante y sentí que me estaba llevando Dios al límite. Yo le dije, hermana, no te preocupes, porque Dios siempre provee una salida. Y él dijo, no tiene ese otro papel de lo que tienes ahí, pero puedes sacar una foto. Llevó el kit, gracias al Señor, y dio el contacto para continuar siendo cuidada. Entonces, hermanos, gracias al Señor, porque estamos siendo transformados y perfeccionados para reinar. Buenos días a todos. Soy Timoteo de Ucrania. Mi primera vez en el PAC. Mi primer día yo disfruté mucho que necesito una visión clara para hacer la voluntad de Dios. Que Cristo encabezar todas las cosas. Primeramente quiere encabezarme. Con ese sentimiento yo salí para la calle. Yo salí junto con Riyad y encontramos un grupo de cristianos y compartimos ese sentimiento con ellos y él llevó 10 kits. Amén. Esto es lo que gané en el PAC, que yo necesito hacer la voluntad de Dios. No tengo que buscar mis cosas materiales. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Amén, hermanos. Acá en el PAC nosotros aprendemos
que el comportaje es amar a las personas. Señor Jesús, nosotros aprendemos que el comportaje es cavar el pozo hasta encontrar el agua viva. Señor Jesús, no importa si tú estás en los lugares y vas a ser invitado a ser retirado una, dos, tres veces, no importa. Tú sigues perseverando porque el corazón está ardiendo, lleno de amor por lo aquello que Dios ama. Y Dios ama a las personas. Señor Jesús, hermanos, la experiencia está siendo maravillosa. Yo no soy aún un intendente, aún soy un valiente de David. Pero, hermanos, maravilloso el comportaje para todos nosotros. No se disculpe con su trabajo, con sus quehaceres, sino que salga a la calle. Yo percibí aquí que mi comportaje estaba muy mecánico y vi, hermanos, que hacer comportaje es estar disfrutando, disfrutando de la palabra. Todo el tiempo yo estaba disfrutando de la palabra. Señor Jesús, y llegó un momento del día que paró de fluir, no estaba fluyendo más que al final de la tarde. El Señor ya había puesto en el corazón un nombre de un amigo mío, un colega de trabajo que yo trabajé en varias empresas, y ese nombre estaba en mi corazón. Abordaba a las personas y no salían más kits. Señor Jesús, ahí llegó un momento, a la noche me senté en una mesa, en un restaurante, y dije, voy a llamar a este colega, voy a orar por él y voy a presentar los kits a él. Yo le llamé, fulano, estoy aquí con una misión, con misioneros, estoy orando por las personas, pero nunca oré por ti. De esta manera, yo ya había hecho ante una oración, comiendo juntos, y a bendecir la mesa, los alimentos. Yo quiero hacer una oración por usted. Llama a tu esposa, si está ahí, voy a orar por los dos, hermano. Yo quiero leer la frase que oré por ellos. La frase que fue la conclusión del video, de la conclusión de la conferencia. Hermanos, oh, los hermanos de Estados Unidos, pedí que oren por mí. Ella me mandó esa frase: el fin de la capacidad humana es el inicio de la actuación de Dios, pero tú tienes que tener una actitud. Señor, yo quiero ser transformado. Aleluya. Yo leí esa frase para ellos y oré esa frase. Y de repente ellos estaban llorando. Del otro lado, hermano, emocionados. Yo también estaba emocionado porque me gusta mucho ese matrimonio. Yo nunca había hecho eso por ellos, pero el comportaje me dio intrepidez. Y ellos se quedaron muy tocados. Voy a enviar este libro para ustedes. Me gustaría que ustedes hagan una ofrenda de un valor de corazón. Sea generoso. Hermano, él ofrendó 17 kits. El valor de 17 kits, oh Señor Jesús. El comportaje es una salvación para nosotros y para las personas. Aleluya. Antes de venir a Brasil, yo soy de Alemania. Yo hice un check-up médico y una cosa que encontré que estaba con carente de vitamina D saliendo del invierno de Europa. Pero ayer gané la superdosis de vitamina D, mucho sol en la calle. Los hermanos me amaron mucho y me mandaron al frente para tener una experiencia diferente. Yo soy muy humilde. Clientela que no tiene en Alemania, muy difícil. Todo el mundo quería oración, pero nadie quería kits. Entonces, los hermanos me aman mucho. Fue muy bueno. Esa experiencia sobrenatural. Yo estaba con ese corazón, vengo al PAC, Señor. Oré al Señor, ven a enseñarme, a perfeccionarme. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Aprender a amar a las personas, a hacer comportaje mejor, aprender a servir. Imaginaba eso. ¿Qué es lo que el Señor me va a perfeccionar? Y durante el día, hermano, en la salida estaba trabado. Hicimos juntos la inmersión. Jacob yendo a pasar por el valle de Jaboc, que significa vaciarse. Ay, hermano, tuvimos el hablar vivo para nosotros. Necesito vaciarme. Nunca iba a imaginar aprender cómo vaciarme, pero esa es la regla número uno del cristiano y es, creo que, la regla número uno más del misionero: conseguir vaciarme. No podemos hacer la obra de Dios si no nos vaciamos. Gracias a Dios. Una experiencia viva de ayer. Estaba en el tren, mucha gente vendiendo de todo ahí dentro y apareció un jovencito vendiendo. Oh,
golosina por R$1, ayúdeme a terminar mi formación. Tú tienes cara de misionero, le dije. Él vino hacia nosotros con los ojos medio brillantes. Entonces, tú vas para el SEAPE, vas a ser perfeccionado para ser un misionero hasta internacional. Ahí David tomó su teléfono, mandó el contacto y preguntó, le invitó para la reunión de mañana en el Butantá y mandó un mensaje. ¿Puedo llevar a mi madre también? Claro, por supuesto. Gracias al Señor. Estamos aquí para hacer la obra del Señor. Encontrar a aquellos que se nos ya llamó. Solo tenemos que encontrarlos. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Nosotros somos de Venezuela. Venimos aquí, un grupo de 5 venezolanos. Ayer mi experiencia fue que cuando comenzamos a la mañana a calentarnos, hubo un grito de guerra, hubo una estrofa que yo tomé. Valoriza pues la bendición, no quiero maldición. Dios nos ama e intenta nuestra fructificación. Nosotros tomamos esa estrofa, repetimos, pero después Víctor nos orientó a profundizar un poco más en ella. Y la palabra valorizo, nuestra mente creo que explota porque nosotros valorizamos muchas cosas, valoramos, pero entre esas banales, temporales, pasajeras, pero valorar lo que Dios ama, eso tiene otro sentido, eso cambia nuestra vida, realmente cambia nuestra visión. Valorar la palabra profética, valorar lo que Dios está hablando hoy para nosotros. Nosotros tomamos, yo personalmente tomé esa palabra y fue con esa palabra que salimos a las calles. Tuvo unos jóvenes, podían ser mis hijos, ellos fueron mis coordinadores, muy cariñosos. Ellos supieron cómo conducirnos, les agradezco, y también a Víctor, que fueron muy cariñosos, habernos recibido muy amablemente, cuidado de nosotros, y la experiencia que tuvimos fue marcante. Realmente yo hice comportaje en el pasado de la manera tradicional. Silfredo a mi lado, Israel también, pero en Venezuela de la manera actual. Nosotros salimos, pero venir al PAC y experimentar es otra cosa. Venga para el PAC, venga para el PAC. Amén, aleluya. Jesús es el Señor. Nosotros salimos, pero también vuelve cuando quiere. Ahora aquí no puedes volver. Tú tienes que estar ahí, ahí. Y gracias a Dios, porque tuvimos una experiencia muy buena en el comportaje. Yo agradezco al Señor por mi líder, Enrique. Él fue muy paciente conmigo, me ayudó mucho. Y yo gané a la mañana una frase del grito de guerra. Dios es todopoderoso. A Jacob se reveló, lo condujo a poco y su vida transformó. Experimentar al Dios todopoderoso. Nosotros fuimos para un mercado mayorista, Seasa, una cosa muy grande, muchas personas. Señor Jesús, y ahí Dios es todopoderoso. Nosotros tenemos que experimentar realmente que Dios es todopoderoso. Alabado sea el Señor. Yo creo que abordé más de 100 personas en 5 horas, caminando. Gracias al Señor. En los primeros contactos, los primeros abordajes, nosotros pudimos colocar los kits, pero después que salí, Jacob de ahí fue herido en su muslo. Yo estaba heriendo en todo mi cuerpo. Mis piernas ya no daban más, pero gracias al Señor por el líder y la inmersión. Paramos un poco, hicimos la inmersión y sucedió algo extraordinario. Es como una fuerza superior que nos levantó y seguimos hasta el final. Pero cuando llegamos al alojamiento,
El poder se fue. Gracias al Señor por el PAC. Todos nosotros necesitamos tener la experiencia de hacer comportaje dependiendo totalmente de Dios. Jesús es el Señor. Hermanos, solo voy a decir una cosa. Ustedes perciben que la esfera cae de alegría. Esto es un fruto del Espíritu, un fruto de quien está en la calle. La iglesia que está en la calle tiene alegría, tiene novedad de vida, tiene paz, tiene disfrute, tiene bendición. Oh Señor Jesús. Ahora queremos llamar a los hermanos Jones en el CEAP de San Pablo. Amén, amén. Amén, amén, aleluya. Gracias al Señor. Estamos aquí en la base del CEPEP de San Pablo, también teniendo la visión de Jacob, extendiendo el corazón de Dios, que es amarnos y transformarnos. Una palabra está quemando en mi corazón. Es que Dios amó a Jacob para que Jacob amase lo que Dios ama. Y ahí hoy en la inmersión, el segundo punto de la inmersión, hay un trecho que revela ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y dice así: amado hermano, usted permite que Dios desestabilice su ser natural, su carácter fuerte, terco y tenaz. Tras ser desestabilizado por Dios, Jacob no lo dejó ir sin bendecirlo, porque amaba la bendición de Dios. Usted ama lo que Dios ama. Yo quiero vivir esta experiencia después de haber pasado por una situación donde Dios quebró a Jacob, desestabilizando a Jacob. Jacob podría rebelarse o hasta aún volverse contra Dios. Pero Jacob lo agarró y pidió la bendición. Es esto que la palabra profética está haciendo con cada uno de nosotros, trabajando, quebrando ese hombre natural nuestro, pero trayendo también el amor de Dios. Aleluya. Esto es muy maravilloso, porque Dios está levantando ese ejército en la tierra. El hermano Pedro usó una palabra en la conferencia que me tocó bastante. Dios necesita domarnos para ganar esta tierra y luchar como ese ejército. Necesitamos ser domados por Dios. Aleluya, la palabra tiene que domarnos. Las situaciones nos tienen que llevar al gobierno de Cristo, al encabezamiento de Cristo. Es esta la vida que pasó Jacob. Y estamos aquí también con un grupo de hermanos. Llegamos desde la conferencia y gracias al Señor, el ambiente sobrenatural entre nosotros aquí. Y quería presentarles la intendencia que vino de Panamá. Pasen por aquí. Amén. Esto es lo que la palabra está haciendo. En toda la tierra no hay edad. Las hermanas están ahí en Panamá. Están en Panamá luchando por el reino. Aún siendo intendentes, están siendo domadas por la palabra. Y quería pedir que ellas cuenten un poco de las experiencias.
intendente de Panamá. Amén. Tenemos dos valientes de David. Amén. Y aquí nosotros estamos con una experiencia que vivimos en Panamá, maravillosa, amén, que es el colportaje. Amén. Nosotros antes teníamos un deseo, un anhelo de ir a todas las conferencias. Amén. Y nosotros decíamos, ¿cómo lo hacemos? Hablamos con el hermano Luis Miguel, vamos a hacer unos dulces y vamos a vender. El hermano Luis Miguel dijo, no, ese no es la dirección es colportaje. Y nosotros nos unimos en oración y estuvimos perseverando. Amén. El Señor trabajando el Jacob en cada una de nosotras. Amén. Hasta que el Señor nos desestabilizó. Amén. Nos amplió la visión. Amén. Que el anhelo y el deseo que hay en el corazón del Señor es amar lo que Él ama. Amén. Amén. Y eso fue lo que me llevó a mí a ampliar mi visión. Amén. Yo tenía un pensamiento, ya me va a salir mi pensión, me cojo mi piedra y me acomodo y me relajo. Pero el pensamiento del Señor fue otro. Amén. Recordándome que el lugar mío está en Betel. Amén. Como columna. Amén. Ahora somos una columna en Panamá. Amén. Amén. Y aquí estamos por el colportaje, hermano. Fue maravilloso la forma como el Señor ha usado el colportaje en Panamá. Amén. Nosotros estamos aquí, sembramos 2.500 libros en las manos de las personas en Panamá. Amén. Haciendo misión tri. Amén. 3 días haciendo misión 3 misión tri. Nos trajo aquí a Brasil. Amén. Amén. No teníamos ni un peso, amén, ni una moneda, pero el colportaje nos ayudó a estar aquí. Amén. DCI. Amén. Hay el mismo sentimiento, coherencia, pensamiento, sentimiento, mismo amor. Completa la alegría del Señor. Completa la alegría del Señor. Dios requiere una persona espiritual. Que no ande por su toma o patrón moral. Que no ande por su toma o patrón moral. Que camina como Dios. Amén. Amén, amén, amén. Aquí va a pasar a las demás compañeras intendentes que van a contar también su experiencia. Amén. Amén, amén. Mi nombre es Damara. Sirvo en la localidad de Panamá. Soy una intendente. Lo que he ganado en esta conferencia es que tengo que tener una visión. Amén. Una visión que me controle. Amén. Una visión que me transforme. Amén. Amén. Amar lo que el Señor ama. Amén. El Señor ama la vida de las personas. Amén. Llevar esa vida de Dios, esa vida divina a las demás personas. Amén. A través del colportaje. Amén. Amén. Es la herramienta que tenemos que amar. Amén. Es una de las principales. Amén. También quisiera animarlos a la herramienta TCI. TCI es una herramienta muy importante. Amén. Porque todos los hermanos juntos, cada uno va poniendo su granito de arena. Sí. Amén. Y al final se ve el resultado. Amén. Lo que el Señor quiere, que prediquemos el evangelio del reino. Amén. Esa herramienta, en realidad, el colportaje, la predicación del evangelio, nosotros no somos vendedores de libros. Nosotros estamos llevando la vida divina, amén, de Dios a través de la palabra. Amén. Somos el caballo blanco. Amén. 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 Gracias. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Señor Jesús. Qué maravilla, ¿no? Esa experiencia qué maravilloso esta experiencia de las hermanas. No tenían un real en el bolsillo y salieron para hacer colportaje porque ellas aman el derecho de primogenitura. Querían estar en esta conferencia en Brasil, bebiendo de esa agua viva, y el Señor las honró. Ese grupo de intendentes, ellas están pasando también aquí en el CEPEP, van a pasar por el PAX. Aleluya. Quiero llamar ahora a Rafael de Bolivia. Señor Jesús.
Amén, hermanos. Yo soy Rafael de Bolivia. Estoy muy feliz acá en el CEPEP de Jundiaí, disfrutando de la palabra. Hermano Pedro nos habló en la conferencia. Dijo que la palabra profética no es teología, es la voluntad de Dios. Aquello que Dios desea, amados. Miren, Dios ama. Nosotros debemos amar lo que Dios ama, así como Jacob. Y Dios ama a las personas. Este versículo, hermanos, muy precioso, dice, está en Deuteronomio 8:1, dice así: obedezcan cuidadosamente a todos los mandamientos que hoy os doy. Así vosotros viviréis y se multiplicarán y entrarán y tomarán posee la tierra que el Señor juró dar a nosotros, a vuestros antepasados. Miren, hermanos, Señor Jesús, amén. El Señor nos rogó la conferencia, amén. Nos dijo, usen las herramientas. Amén. Y yo tomé eso para mí muy fuerte. Miren, hermanos, el Señor, es un milagro que estoy aquí, ¿verdad, Jones? Sí. Realmente es un milagro que estoy aquí. Pero no solamente voy a venir a conferencia, necesito ser perfeccionado, amén, para usar herramientas adecuadamente. Amén. En el CEPEP, PAC, casa de adolescentes, casa de colportores, hermanos, necesitamos usar herramientas. El Señor nos habló a través de nuestro hermano Pedro. Dijo, 2026 vamos a fructificar, amén, vamos a reverdecer. Amén. Hermanos, tenemos esta comisión. Amén. Vamos a salir a las calles. Amén. Vamos a predicar el evangelio. Amén. Vamos a llevar los libros. Amén. Vamos a aprender a hacer colportaje. Amén. Hermanos, somos el ejército de Dios. Amén. El Señor cuenta con nosotros. Amén. Somos ejército de Dios, ya listos para combatir. Amén. 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 Ahora tenemos una capitana también aquí. Ahora tenemos una capitana de la iglesia en San Pablo. Está pasando unos días acá en el CEPEP. Pero yo soy valiente de David ya. Gracias, Señor Jesús. Como el hermano John dijo, sirvo en la iglesia en San Pablo, vine a pasar las vacaciones acá. Entonces está siendo maravilloso, mis mejores vacaciones. El comportaje para mí fue un desafío. Los primeros simplemente me trabé por causa de la vergüenza, muchas cosas que me trabaron. Y yo me pregunté, Señor, ¿será que sirvo para eso? Yo me quiero ir. Yo creo que no sirvo para el comportaje. Yo estaba en el estacionamiento, en el segundo día de comportaje, yo dije, solo había pasado 3 kits. Yo estaba en el estacionamiento y un joven en el auto. El Señor me dijo, vaya, entonces ahí yo voy. Entonces llegué, ¿puedo orar por usted? Yo estaba necesitando, llegaste en el momento correcto porque estaba por hacer cualquier cosa como vivir sacar la vida de otro también. Lloré y sembré 2 kits a él. Entonces, Señor Jesús, fue una experiencia maravillosa. Y ayer faltaron 2 kits para alcanzar la meta. Y Dios me respondió a la pregunta que yo le hice. Señor, yo sirvo para eso. Entonces, nosotros servimos todos para eso. Entonces, debemos inclinar nuestra mente para el Espíritu. Ayer, en un punto que me tocó, que hablaba a la persona, escoge un número del 1 al 4. Todos decían el 4, el 4. Entonces entendí, no voy a preguntar más. Comencé solo a orar por la medio de la inmersión. Tú quieres que tu alma sea salva, necesitas apreciar a la palabra de Dios. Eso estaba tocando a las personas. Y yo lo que percibí fue que en mi primer comportaje, yo solo estaba orando, estaba en el automático, hasta dejé la inmersión. Eso también me estaba trabando. Y conforme al comportaje de ayer, cuando nosotros hacemos la inmersión en esa palabra, también nosotros nos llenamos. Y cada vez que nos llenamos, todos los abordajes, yo leía la inmersión para las personas. Entonces el Señor estaba trabajando cada vez que hacía la inmersión. Entonces debemos inclinar la mente para el Espíritu para que el Señor trabaje en nosotros.
Entonces destrabamos, pudimos avanzar. Entonces la respuesta fue del Señor, yo sirvo para eso, estoy yendo para mañana con un corazón. Te- Solo hice algunas yacosadas, pero amén, es eso, estoy amando y pretendo volver. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Amén, hermano Camilo. También es de Colombia. Él tiene una experiencia muy fresca para que pasen para los hermanos. Hermanos de Colombia. Camilo tiene un testimonio para ustedes. Mi nombre es Camilo, soy de Colombia, tengo 27 años, profesional empresario. Yo no pensaba venir para Brasil, no pensaba, pero en la conferencia de jóvenes de Colombia, un hermano me abordó y me dijo, tú tienes que ir a Brasil. Yo dije, oh, pucha, no tengo tiempo, dinero ni condiciones para ir. Tengo que trabajar en la empresa, no puedo. Pero si es del Señor, el Señor va a colocar todas las cosas en la mano. Y así fue. El dinero, el trabajo, todo apareció sin pedir nada. Entonces, yo puse en mi corazón quedarme un mes en el CPEP, la conferencia de jóvenes, a la conferencia internacional. Pero viví muchas cosas en el comportaje. En Colombia trabajaba, servía en varias localidades como valiente de David, pero en el comportaje tuve muchas experiencias que me marcaron. Fueron muchas pruebas en verdad y para la conferencia internacional ya estaba luchando con el Señor, luchando con Él y decía, Dios mío, ¿realmente quieres esto? En la conferencia internacional, oyendo la palabra, el Señor me desestabilizó. Entonces le dije al Señor, bueno Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Será que quieres? El Señor me dio la respuesta. Antes de ayer hablé con el hermano Jones. Jones, yo ya sirvo en la iglesia, yo tengo todo en Colombia, todo lo que cualquier persona de mi edad quiere, pero quiero una experiencia nueva con el Señor. Entonces, como el hermano Jones hizo un pacto con el Señor, yo iba a ir a Colombia el próximo mes, pero hice un pacto con el Señor. Voy a quedarme el tiempo indeterminado hasta que el Señor me vuelva una columna para la edificación. Amén. Entonces ayer como confirmación hablé con mis padres, le dije, yo iba a quedar hasta el próximo mes, pero acabé de hacer un pacto con el Señor de quedar un tiempo indeterminado. Ellos me dijeron, nosotros nos ponemos felices contigo para servir al Señor. Para ellos, a partir de esa fecha, pueden vender mis cosas. Pero ellos dijeron, ¿por qué no ahora? Todo en las manos del Señor. Como ex valiente de David, yo les aliento a todos los hermanos a participar del comportaje. No es fácil, pero las experiencias y el trabajar del Señor que tuve en estos abordajes es mucho más de lo que yo podría conseguir quedando en los servicios interiores de la iglesia. Entonces les aliento a todos ustedes a hacer comportaje. Un día, una semana, una vez al mes. Es la oportunidad para el comportaje y su vida va a cambiar. Amén. Ganamos un zapista más. Aleluya. Ahora para completar, vamos a llamar a los de 18 años. Este es el llamamiento militar del ejército del reino, la palabra que el hermano Pedro ha hablado y enfatizado de este grupo. Antes de entrar a la facultad, tener la experiencia de pasar por el CPEP, hacer misiones, que esto dará una buena base para toda su vida. Estamos recibiendo aquí en el CPEP este grupo
Yo creo que el Señor hará una gran obra en sus vidas. Pedir para Priscila que los represente. Amén. Amén, Señor Jesús. Como Jones habló, me llamo Priscila y el Señor necesita realmente de un ejército. Y el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Imaginen el sentimiento de todos, es hacer la voluntad de Dios, de tener un corazón que ama lo que Dios ama. Entonces, Señor Jesús, ayer salí al comportaje con ese sentimiento de amar lo que Dios ama, que son las personas. Yo estaba trabada, pero fui haciendo inmersión en el punto 3, pero no estaba en el punto 3. Para las personas, también para mí. Yo leía, ahora yo voy a andar con la dirección del Espíritu, predicando el Evangelio completo en las calles, a fin de salvar a las personas y a mí. Eso también nos salva a nosotros. Salva a las personas llevar esa palabra, y la predicación del Evangelio nos salva a cada uno. Y nosotros estamos en el CPEB acá por causa de una visión. El primer día que llegamos, el hermano habló, dijo que ustedes están aquí es porque el Señor les dio la visión. Estamos acá por causa de esa visión, la visión de predicar el Evangelio, de traer al Señor de vuelta, Señor Jesús. Pero en el comportaje estaba trabado. No podía, yo tenía un corazón de abordar a la persona, pero mi cuerpo no quería, yo estaba parada. Y a la tarde yo me senté y me dije a la hermana de la coordinación, ¿cómo tú te sientes? Yo le dije, hermana, yo me siento trabada, me siento indispuesta, estaba muy caliente en Jundiaí, Señor Jesús, estaba muy caliente, muy caluroso, no estaba acostumbrado con ese calor, pero me tengo que acostumbrar para predicar el Evangelio. Y ahí, cuando te sientes, me siento indispuesta, cansada, pero yo quiero quedarme aquí. Yo quiero abordar a las personas, quiero encontrar a las personas y quiero llevarles esta palabra. Y ahí ella me dio la dirección para ir a tal lugar y yo y mi equipo fuimos. Y hermanos, comenzó a fluir. Fue fluyendo, encontrando personas para llevar la palabra. Y en cada momento yo estaba liviana. La palabra me estaba edificando y a las personas también. Señor Jesús, entonces hermanos, el CPEP nos transforma. El CPEP es una salvación para nuestra alma. Señor Jesús, Señor nos doma por medio del CPEP. Señor Jesús, amén. Aleluya. Señor Jesús. Ahora juntos. Oh, Víctor, podemos llamar ya al hermano Pedro. Amén. Amén. Vamos. Hermano Pedro, suelte la bola de fuego. Amén. Amén, amén. Muy bueno los testimonios. Es una alegría siempre mi encuentro con ustedes que están en las calles. Ustedes siempre traen mucho frescor para todos nosotros. Ustedes enfrentan realmente situaciones inusitadas, difíciles, complicadas, pero ustedes tienen el poder del Espíritu con ustedes. Cuando ustedes están bien alineados con la palabra que sale de la boca de Dios, y ustedes son aquellos trabajadores que de cierta manera nos representan para llevar el Evangelio del Reino a las calles. Recordando solo para los hermanos que el Evangelio del Reino no es meramente predicar para la salvación de las personas, la salvación inicial, la salvación del espíritu, sino la salvación completa. El Evangelio del Reino tiene como objetivo no solo salvar nuestro espíritu, como también transformar nuestra alma y finalmente la redención de nuestro cuerpo. Esta plena salvación de Dios está dentro del Evangelio del Reino, teniendo como miras que Cristo ser la cabeza sobre cada uno de nosotros y por lo tanto Él es la cabeza en la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Este es el evangelio que predicamos y no hay cómo predicar el evangelio del reino en pocas palabras. Es por eso que nosotros llevamos los libros que contienen una palabra que da más consistencia, más contenido
a las personas cuando lean. Ahí sí la palabra entrará y el reino irá siendo establecido en el corazón de esas personas. Entonces, solo recordando que nuestro propio Señor Jesús, en Mateo capítulo 9, Él salió a las calles, primeramente en Galilea, y salió ya predicando el evangelio del reino. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa percepción. Mateo capítulo 9, que él recorría, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesús, lo que Él hizo acá no es enseñar teología dentro de cuatro paredes a sus discípulos, sino Él salió para predicar el evangelio del reino. Y el evangelio del reino no es meramente una teoría, una teología, un curso bíblico, no es. El evangelio del reino es la propia palabra viva de Dios que trae el encabezamiento de Cristo en la vida de las personas. Esta es la misión de la iglesia, es nuestra misión. Nosotros podemos mirar a Mateo 24, versículo 14, y será predicado, esta es nuestra misión, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto quiere decir que el final de los tiempos solo vendrá cuando Dios hiciera cumplir toda su voluntad, que es el encabezamiento de Cristo sobre todas las cosas. Entonces el fin solo vendrá cuando el evangelio del reino fuera predicado por todo el mundo. Esto es lo que nos estamos esforzando a hacer. ¿Y por qué nosotros vamos a las calles? Porque en las calles está la tierra para recibir la semilla de Dios. Esto también está en Mateo. Esto es lo que estamos viendo solo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 13, allí nos habla de una parábola. La parábola más famosa de la Biblia. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es este sembrador que salió a sembrar? Es nuestro propio Señor Jesús. ¿Y cuál es su preocupación? Su preocupación no es llegar aquí y predicar una teología, sino es sembrar la semilla del reino. Entonces, todos nosotros que estamos en las calles, estamos ¿para qué? Para sembrar la semilla del reino, algo vivo, algo orgánico. El evangelio que predicamos no es una teoría, no es un conocimiento bíblico, sino es sembrar una semilla de vida. Y esa semilla viene, ¿cómo es ella sembrada? En las calles. Acá veremos en el versículo 19 de Mateo 13. Y cuando alguno oye la palabra del reino, esto quiere decir que la semilla que Dios desea sembrar en el corazón de los hombres es la palabra del reino. Entonces nosotros sembramos la palabra. Es por eso que los colportores llevan la palabra del reino. Y la palabra del reino es una semilla del reino, solo que necesita encontrar la buena tierra. ¿Y qué es la tierra? La tierra no es el suelo físico. La tierra es el corazón de los hombres. Acá nos dice, versículo 19, a todos los que oyen la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, la única tierra que es capaz de recibir esa semilla del reino que viene a través de la palabra del reino y comenzar a brotar y fructificar y crecer el reino de Dios creciendo en las personas es su corazón.
Es por eso que los colportores van a las calles a buscar esa tierra, y la tierra es el corazón de los hombres. Por eso es que un colportor va a las calles a buscar a las personas con el puedo orar por usted para encontrar una tierra receptiva, para que la palabra caiga en su corazón y comience a crecer como reino y gobernar esa vida. Y no solo eso, traerla para ser edificado. Esta persona sea edificada en la iglesia, porque Dios desea la casa de Dios. Ahora voy a entrar en otro asunto. Entonces, por un lado, ustedes que están haciendo ese trabajo en las calles, ustedes colportores, ustedes que están en el CP, ustedes hermanos y hermanas que están también buscando ser renovados, teniendo ese contacto en las calles con las personas, sembrando la semilla del reino en los corazones de las personas. Esto es muy bueno porque es nuestra misión principal. Es por eso que hemos alentado a los hermanos y hermanas a que todos sirvan, que nadie quede sin servir. Todos en la iglesia son miembros activos del cuerpo de Cristo. Todos necesitan servir. Y sirviendo juntamente con otros hermanos es que seremos edificados. Es sirviendo con los hermanos a pesar de los conflictos, de diferentes opiniones, de dificultades, poco a poco la propia vida irá llenándonos con el amor de Dios, y entonces seremos cada vez más edificados con los hermanos con quienes servimos. Por lo tanto, es muy importante servir en la iglesia. Solo que algunos servicios internos en la iglesia, como servicio de niños, servicio de arreglo del salón, de recepción, etcétera. Tenemos que buscar tener contacto con las personas con corazones nuevos, con tierras nuevas para sembrar esa semilla. Por eso de vez en cuando es bueno ir al CPEP, ir al PAC, para que juntamente con los colportores o con la casa de adolescentes, promoviendo la herramienta TCI, participando de ese contacto con las personas en las calles, esto es saludable, siempre nos renovará nuestro corazón. Entonces, yo terminé esta primera parte de introducción viendo la necesidad de la edificación de la iglesia, porque Dios no desea solamente que cada uno sea un individuo con crecimiento de vida, con alma transformada, que también no es posible. Con el alma transformada, tener un individuo maduro solo. Dios no quiere eso. Dios quiere la casa de Dios. Dios quiere la iglesia edificada, como dice en Mateo 16, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Entonces, Jesús está edificando su iglesia. Y este es el producto final que presentaremos a Dios, porque la edificación final de la iglesia es que muestra que Cristo está totalmente encabezando la iglesia para que la iglesia sea la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, y hablando entonces de edificación de la iglesia, déjenme usar la ilustración de la vida de Jacob, que es bien reciente en nuestra memoria. Estamos oyendo estas palabras sobre la vida de Jacob. Entonces yo quiero decirles, antes de que Jacob tenga una experiencia más fuerte con el Señor, es decir, antes que él salga de casa, allí vino una etapa muy importante en el inicio de la necesidad de la transformación de su alma. Antes de eso, porque Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Jacob amaba el derecho de primogenitura. Por eso es que desde el nacimiento o desde antes del nacer, él luchaba con su hermano Esaú
para que él siempre sea el primero. Porque la primogenitura, según el llamamiento de Dios a Abraham, tú tendrías el derecho de heredar las promesas que Dios le dio a Abraham y siguiendo en la línea pasó a Isaac y ahora tendría que pasar a la próxima generación donde el primogénito solamente recibiría todas las promesas que Dios dio a Abraham. Por lo tanto, Jacob quería salir primero, pero Dios en su soberanía no permitió que saliera primero, pero tampoco dejó de luchar aún con Esaú, que era más fuerte saliendo primero. Él lo agarró al calcañar de su hermano y fue llamado por eso Jacob, aquel que toma del calcañar o suplantador, ya que él perdió en esa carrera, aparentemente perdió el derecho de primogenitura. Yo quería también explicar un poco mejor a ustedes. Hasta entonces, yo creo que el amor que Jacob tenía por la primogenitura es por causa de las promesas de Dios y por causa de la bendición de Dios. Y yo también creo y quiero creer que Jacob luchaba por las promesas y por la bendición de Dios. Claro que Dios es el Dios en los que está en los cielos, pero que la bendición que Jacob tenía en mente eran compuesta por las cosas, por las bendiciones terrenas, por las bendiciones acá. Y heredar la tierra era heredar la tierra que Dios le prometió a Abraham, que era la tierra de Canaán. Yo creo que su pensamiento estaba solamente en bendiciones físicas y materiales, aunque que vengan de Dios, una bendición espiritual, pero principalmente bendiciendo al hombre en la tierra. Entonces, hasta entonces, no sé, nosotros pensamos que toda esta historia fue contada en la Biblia de una manera tan rápida que nosotros pensamos que cuando Jacob salió de casa, bien joven, 16, 17, 18 años, pero no fue nada de eso. Yo voy a poner en el tiempo a ustedes no se sorprendan. ¿Saben cuándo Jacob pudo aquella cuestión de el cocinado de lentejas, cuando él consiguió finalmente que Esaú vendiera su derecho de primogenitura? ¿Cuántos años él tenía en ese momento? Parece ser una cosa que era alguien bien joven, pero él ya tenía 25 años de edad. Él tenía 25 años de edad cuando él logró que su hermano le vendiera su derecho de primogenitura a él. Y después, cuando es que él pudo conseguir con la ayuda de su madre Rebeca lograr la bendición de su padre Isaac, y la Biblia dice que Isaac ya era viejo, ya estaba con edad avanzada. ¿Sabe cuántos años después consiguió la primogenitura? Fueron 45 años, no fueron pocos días. Que cuando él consiguió la bendición de su padre, él ya tenía 70 años de edad. Esto quizás le puede asustar a ustedes. Yo no sabía que cuando Jacob, él salió de casa recibiendo la bendición de su padre, él tenía 70 años de edad. Ya era de una edad avanzada, 70 años de edad. Cuando sale de casa, él logra la bendición engañando a su padre, haciéndose pasar por Esaú. Y Esaú, cuando vuelve de la casa llorando para obtener alguna bendición, su padre Isaac ya le dice: no hay ninguna bendición más, solo sobró la maldición para Esaú. Por eso es que Esaú queda muy enojado, queriendo matar a Jacob,
esperando solo que su padre muriera. Cuando su padre muriera, él mataría a su hermano. Y su madre, sabiendo de eso, preparó una manera para que Jacob saliera de su casa. Y cuando Jacob salió de su casa, él ya tenía 70 años de edad. En nuestra cabeza él era muy joven, pero no, ya tenía 70 años de edad. Cuando él va para Padán Aram, a la casa de su tío Labán, voy a resumir, él vivió ¿cuántos años? 20 años allá. 20 años, 14 años, él trabajó por las dos hijas de Labán y 6 años más para que Labán lo libere a sus hijas con los nietos y con los bienes que él tenía. Aún así, él no quería liberarlo. Ustedes saben esa historia, no voy a detallar más. Entonces, ustedes suman 20 a 21 años, porque tenemos el tiempo de viaje, sumando 21 años más, él ya tenía 91 años de edad cuando él vuelve, cuando comienza su retorno a la casa de sus padres. 91 años de edad. Solo para que ustedes se coloquen en el tiempo, fue en el año que él decide volver para la casa de sus padres, fue que José nació. José nació cuando él tenía 91 años de edad. Nació en el año que él decide volver para la casa de sus padres. Entonces, él en la ida, yo lo que quiero decirles, en la ida, en Génesis 28, comienza Dios, todo hombre que Dios quiere usar para ser útil, para hacer su voluntad, que es encabezar Cristo sobre todas las cosas, él primeramente necesita de la visión. Antes de la visión, él necesita amar lo que Dios ama, amar el derecho de primogenitura, amar las promesas que Dios le dio a Abraham, pero aún teniendo el concepto equivocado solamente de las cosas terrenas, él necesita amar lo que Dios ama. Cuando él sale y comienza a tener una experiencia con el Señor, él necesita ser transformado. Este hombre suplantador, ese hombre muy astuto, lleno de astucia, de artimañas, él usa todos los medios para conseguir lo que él quiere. Dios necesita domar ese animal salvaje que somos nosotros. Solo que antes de domarlo, necesita darnos una visión, porque si no, a la primera dificultad saltamos afuera. Por eso es que la visión del sueño de Jacob fue la visión que lo aseguró a Jacob, que lo detuvo a Jacob. Él finalmente vio donde él dormía, él soñó vio una escalera que estaba puesto en la tierra y que su extremo llegaba al cielo, viendo a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo. Ahí entendemos que Jacob percibió que aquel lugar donde él estaba durmiendo era un lugar de unión con el cielo, de la tierra con el cielo. Y después en Juan 1 vemos que esa escalera es el propio Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. En la posición del hombre, él estableció esa conexión con el cielo. Y a partir de ahí es muy importante que yo y tú, cuando Dios quiere trabajar más fuerte en nosotros, necesitamos de una visión. Necesitamos percibir que no nos preocupe solamente las cosas terrenales. Nosotros necesitamos buscar las cosas de arriba. Las cosas son las cosas que realmente nos traerán la realidad a nosotros acá en la tierra. Y cuando Él se despierta, Él dice, cuán terrible es este lugar.
es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y ahí él comenzó a percibir que la bendición que Dios le quería dar y la vida que le quería dar tiene todo que ver con los cielos. No es solamente cosas terrenales solamente. Dios quiere que tú puedas levantar los ojos y puedas ver que el trabajo que Dios quiere hacer en ti son las cosas celestiales, son las cosas invisibles. Aleluya. Ahí entonces cuando Él se levanta de mañana, Él toma esa piedra con la cual Él puso como cabecera y la alzó por señal, derramando aceite encima de ella. Esto quiere decir que esta piedra representa a Cristo. Y la gran mayoría de los cristianos tienen a Cristo solamente como su descanso. Él es mi descanso, mi paz. Él me da la fortaleza. Cristo es esto y aquello. Y siempre le pide la bendición a que Cristo te pueda dar. Pero nunca en nuestros pensamientos pensamos que el Cristo que nosotros disfrutamos también quiere hacer de nosotros una columna. Entonces está en la hora de dejar de pensar egocéntricamente solo para nosotros. Cristo para nosotros, la iglesia para nosotros, todo para nosotros. Está en el momento de que nosotros ahora nos levantemos como una columna y cargar con la responsabilidad, cargar con el peso de la carga de la casa de Dios. Las columnas están para soportar la carga de la casa de Dios. Entonces Dios necesita de ti para asumir responsabilidades por la obra del Señor, que es la edificación de la casa de Dios. Aleluya. Entonces, primeramente, yo quiero mostrarle que esta visión es la que domina toda la vida de Jacob. Y Jacob permitió que Dios transformase a ese Jacob tan experto, tan lleno de artimaña, lleno de astucia, hasta que pudo domar a Jacob, todo por causa de esa visión. Por lo tanto, hermanos, yo quería solo mostrarles a ustedes que nosotros necesitamos saber todas las cosas que existen en la tierra. Hebreo capítulo 11, versículo 3 nos muestra que nosotros por la fe entendemos que fue este mundo formado por la palabra de Dios. Este mundo material visible no existía. Este mundo fue formado por la palabra de Dios. Mire lo que sigue, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos fue creado por Dios, por la palabra, y el origen de todo eso vino de las cosas invisibles, de las cosas que no se ven, de las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas de Dios son la realidad. Estas cosas que nosotros vemos no son la realidad. Es por eso que Jacob, con aquella visión, él comenzó a ver, a percibir, que no es solo para mirar a la tierra, sino que ahora es para mirar a los cielos, porque esa escalera alcanza los cielos y ese lugar es la puerta de los cielos. Él comenzó a ver eso. Yo quería mostrarles eso a ustedes. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces no busque en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Por eso que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, ustedes ya conocen ese versículo, capítulo 3, los primeros versículos, que dice, por lo tanto, si fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo asentado a la diestra de Dios. Las cosas de lo alto son las reales.
poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ustedes, vosotros, es la iglesia. Por eso, hermanos, capítulo 28 de Génesis, volviendo allá, esa visión de Betel dominó la vida de Jacob. Esa visión tiene que controlar y gobernar mi vida y tu vida. Esto es, Dios quiere una iglesia edificada. Dios nos salvó a cada uno de nosotros personalmente y nos dio la visión de la edificación de la iglesia. Delante de esa visión tan grande, nos disponemos a permitir que Dios nos transforme. Nosotros aún tenemos mucha vida natural, muchas cosas del viejo hombre, tenemos mucha influencia aún del árbol del conocimiento del bien y del mal que Adán comió cuando desobedeció la palabra de Dios y el pecado y la muerte entraron al mundo. Aún tenemos esta naturaleza terrena y carnal. Y Dios entonces necesita, a través del suplimiento de la palabra y del lavar el agua por la palabra, eliminar los elementos naturales en nosotros y trayendo los elementos santos de Dios. Este es el proceso de santificación y de transformación del alma. Nuestra alma está siendo transformada por un proceso orgánico y metabólico. Por eso amamos tanto a la palabra, porque la palabra que recibimos cada día nos hace que suceda un proceso metabólico, un proceso de metabolismo dentro nuestro. La palabra nos trae la vida, la naturaleza santa de Dios y quita como agua los elementos viejos, nuestras células viejas espirituales, sacando la célula del viejo hombre, del pecado y de la muerte. Esto es un proceso largo. Es por eso que nosotros amamos tanto la palabra, apreciamos la palabra, porque la palabra hace todo este proceso de transformación y de santificación. Pero solo todo esto no es para que yo sea el más santo en la iglesia, ser un hombre que voy a ser colocado como un trofeo en la casa de Dios. No, yo no puedo continuar viviendo una vida individual solamente. Yo soy un material de construcción para que junto con los demás hermanos seamos edificados juntos en la casa de Dios. Por esto es la visión de Betel que controle nuestra vida. Dios no quiere un hombre espiritual individual, sino una iglesia edificada. Y para eso, hermanos, estamos sirviendo juntos. Hay conflictos, sí, pero la vida de Dios viene por medio de la palabra, nos trae al propio Dios, y ustedes saben que en Primera de Juan, Dios es amor, y este amor es lo que nos une. El amor es el único elemento capaz de unirnos. No sé si ustedes saben que el amor es el único adhesivo, el único pegamento, el único elemento, así como el cemento dentro del concreto. Él puede unir todos los materiales de construcción. Dentro del concreto, del hormigón, tienes madera, tiene arena, tiene cemento, tiene hierro. Y usted, si adiciona el cemento y el agua, va a haber una reacción. Y esa reacción química que se produce levanta la temperatura, cura ese producto, y al final de cuentas, cuando todo ese proceso termine, todas las piezas de construcción que estaban sueltas ahora estarán consolidados, sólidamente unidos,
y edificado como una sola cosa. Esto es lo que Dios quiere hacer. Y el que nos une y el que hace ese elemento de unidad es el amor de Dios. Por lo tanto, hermano, al final Dios tendrá un lugar de habitación para que Él finalmente pueda descansar y Cristo reinar sobre toda la tierra y sobre todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros tengamos la visión de Betel para que esta visión de la casa de Dios, que es la que sostuvo a Jacob pasando 20 años en la casa de Labán, en Padán Aram, y volviendo, y cuando vuelve, fijó su residencia en Siquén, pero Dios no quería eso. Él quería recordarle del voto que hizo en Betel. Entonces Dios lo hace volver a Betel, y después que vuelve a Betel, él entonces en el capítulo 35 de Génesis, cuando llegó a Betel, el Dios Todopoderoso se le apareció. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Acá le cambia de nombre. Cuando le cambia de nombre, le cambia de persona. Completa un largo trabajo de transformación del alma y llega a un punto muy bueno donde el versículo 11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente o todopoderoso, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Cuando Dios llega a un punto en que tú ya usaste todas tus fuerzas naturales para luchar por tus beneficios, por tus intereses, Dios te toma a ti, mostrándote poco a poco que no es por tu fuerza que consigue las cosas, sino es confiar en Dios, confiar en su palabra. Después de esa etapa difícil de transformación, Dios se vuelve a aparecer un día y te aparecerá como el Dios Todopoderoso, El Shaddai. Cuando El Shaddai te aparece, pronto tú vas a iniciar tu etapa de madurez. Tú ya habrás pasado una transformación intensa y se inicia entonces una etapa de madurez de Jacob, porque en su nombre ya fue cambiado al encontrarse con el Shaddai. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos en este proceso. Dios nos está transformando y Dios quiere que tu visión de Betel, de la casa de Dios, de la necesidad de edificación de la iglesia, te controle y gobierne nuestras vidas. Y al final, el Dios, el Shaddai, va a aparecer comenzando entonces una etapa de madurez para finalmente edificar la casa de Dios. Nosotros queremos tanto que la casa de Dios sea edificada un día más temprano para traer el regreso del Señor, porque Él solo podrá volver cuando su casa estuviera edificada. ¿Está bien? Estas son mis palabras. Que el Señor pueda bendecir aún más a ustedes que están en el PAC, que están en el CPB en San Pablo. Aprovechen bastante que mañana nos encontraremos en San Pablo. Amir. Amén, hermano Pedro. Estoy en la ruta hacia Foz de Iguazú, pero qué palabra maravillosa. Primero, yo nunca había percibido la edad de Jacob, la paciencia que tuve también de luchar por su derecho de primogenitura. Ahí pudo lograr con su hermano por medio de aquella comida después de la bendición de su padre, pero nunca había visto la cuestión de la edad. Esto es algo muestra que fue un trabajo largo. Por otro lado, yo gané mucha luz. No había percibido eso que realmente Jacob, yo creo que también todos nosotros tenemos esa experiencia. Hacemos muchas cosas,
pensando en las cosas materiales. Pero vemos que Jacob llega un momento, probablemente él tenía las tierras, las promesas de Dios, pero cuando él se encuentra con el Señor, cuando él duerme y se despierta el otro día, y él vio esa visión de la casa de Dios, donde había una escalera, y esa escalera muestra que él no podía más ser una persona que se preocupa con las cosas terrenales, materiales, pero ahora está preocupado con las cosas celestiales. Él está vuelto para aquello que Dios quiere, que es la casa de Dios. Entonces nos muestra también la necesidad de servir al Señor pensando en el regreso del Señor, en la voluntad del Señor. Realmente es maravilloso. Y viendo las experiencias de los colportores, todo lo que está siendo hablado, qué privilegio, hermanos, qué privilegio nosotros poder predicar el Evangelio del Reino. Hoy, a pesar de ser bien corto lo que el hermano Pedro nos mostró, muestra la importancia de nuestro trabajo, de la predicación del Evangelio del Reino. El Señor Jesús salió a las calles predicando el Evangelio del Reino. Nosotros, todos tenemos que tener ese encargo, porque eso el Espíritu ha usado a nuestro hermano Pedro para aún nosotros que estamos sirviendo en servicios internos de la iglesia, de niños, de recepción, en la cocina, tengamos esta experiencia de salir de vez en cuando y orar por las personas, predicar el Evangelio del Reino, alcanzando nuevas personas, nuevas tierras, como vimos en la parábola de Mateo 13. Y también es una luz muy grande este asunto del amor, que al final lo que permanecerá es el amor. El amor es el elemento de unión, es aquello que une. Nosotros solo podremos tener ese amor que nos une sirviendo, pero ese servicio va a tener situaciones, va a tener dificultades en los servicios junto con otros, pero jamás dejaremos de ser, para que seamos personas individuales y pasamos a pensar en la edificación de la iglesia. Eso es maravilloso, hermano. Es el amor que nos une en nuestra experiencia de servir juntos. Ese amor irá creciendo, claro, irá creciendo también por medio del lavaje del agua por la palabra. No hay otra manera. Comenzamos a ver de que es la palabra, por medio de entrar en la palabra, de la inmersión, de los gritos de guerra, de la transgresión, es la que nos salva y es la que hace ese lavado del agua por la palabra, que hace la vida de Dios crecer hasta llegar lleno de amor. Y toda vez que hablamos de amor, yo me acuerdo cuando me escriben en el WhatsApp, por engaño escriben amor, porque tiene ahí el correctivo en el teclado. Entonces pone amor ahí. Entonces soy el hermano más amado en la iglesia, por eso todo pone amor cuando me escriben, pero aún nos falta. Necesitamos aún crecer. Gracias, Señor, por cada palabra, las lives de los quintas, del sábado, la palabra profética de los domingos. Esta palabra nos está lavando, limpiando, agregando más el amor de Dios, y todos nosotros estemos sirviendo en la iglesia, sirviendo al Señor. Y qué maravilloso, terminando aquí esta comunión, viendo la importancia de ir para el PAC, la importancia de todos pasar por el CPEP, aunque sea solamente un fin de semana. Eso es maravilloso, nos ayuda, nos abre los ojos, nos da el encargo de predicar el Evangelio, y así seguramente traeremos al Señor de vuelta. Aleluya. Y ahí, Andrés, ¿por dónde andas? Estoy por aquí. Heme aquí. Gracias al Señor, que cuando nosotros vimos el progreso en la vida de Jacob, vemos nuestra experiencia. Primeramente, cuando luchaba por la primogenitura, él no tenía esa concepción, esa visión espiritual. Para él solo era un pedazo de tierra, bienes, materiales, la bendición de Dios era todo terreno para él. Pero cuando sale de la casa, eso es muy importante, cuando él fue para el desierto solo, ahí él tomó una piedra como cabecera, durmiendo allí, y él tuvo una visión celestial. Todo lo que él buscaba entonces ya no era más terreno, sino algo celestial. Él vio una escalera que es Cristo, donde los ángeles de Dios subían y descendían.
Entonces ahora pasa a tener una conexión con los cielos, una unión con Dios directamente. Gracias al Señor, esa visión es tremenda. Y él dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios no es algo material, no es algo terreno. La casa de Dios es algo celestial, es de Dios. Gracias al Señor. Y esta visión controló toda su vida. Esta visión gobernó toda la vida de Jacob de ahí en adelante, sufriendo bastante, un total de 20 años en manos de Labán, pero él no desistió por causa de esa visión que lo controlaba. Y por último, hermanos, cómo es maravilloso cuando Dios aparece para Jacob, como un día Dios te apareció a Abraham, como el Dios todopoderoso, como el Shaddai, aquel que puede suplir todas las cosas. A partir de este momento, su nombre también fue cambiado de Jacob para Israel. No más un Jacob individuo, sino ahora Israel. Dios quiere aquí edificar su casa. En esta edificación, todos nosotros formamos parte. Yo, tú, todos nosotros, y estamos siendo transformados por la palabra de Dios. No olvides que es la palabra la que nos transforma, la palabra que nos santifica. Ella remueve las cosas terrenas y en lugar adiciona las cosas celestiales, las cosas de la naturaleza santa de Dios. Aleluya. Entonces, finalmente, nosotros somos edificados y cuando estamos manifestando la plenitud de Dios, estaremos llenos del amor de Dios. Amén. Todo lo que va a permanecer con valor eterno es el amor en nosotros. Oh Señor Jesús. Muchas gracias, hermanos. Aleluya. Amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor recibimos una visión. Y esta visión es Betel, la casa de Dios, la edificación de la iglesia. Por causa de esa visión, hermano, estamos dispuestos a ser trabajados, transformados junto con los hermanos. Aleluya. Señor Jesús, nosotros queremos, hermanos, ser trabajados en las calles. No hay un mejor lugar para ser transformado que saliendo y predicar el evangelio del reino. Nosotros vamos a las calles para llevar a las personas a ser conectadas con los cielos. Oh Señor Jesús, a buscar no en aquello que es visible, sino alentamos a todos a que tengan esta experiencia hoy, ahora en las calles, predicando el evangelio del reino. Amén. Vamos a las calles, Señor. Batallón del ejército, vamos a las calles hoy. Señor Jesús, Señor, ven a bendecirnos. Da un corazón de lucha por lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama. Luchar por Betel, por el regreso del Señor. Predicando el evangelio. Toda la tierra habitada. Señor Jesús, nuestra bendición nos gobierne, nos controle. Tu palabra queme en nuestro corazón. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén. Señor Jesús, amén. Aleluya.